Pasa la moto y tiembla el puente. Para tú vas a ver otra vaina diferente, o sea, como que este es el otro lado sin saleo, si me entiendes ya. Pasean los vidrios, los techos y la vaina. ¿Cómo para rellenarte pedazo? Aquí vale es vivo siempre ya. ¿Qué ha pasado acá, bro? Mira que se siento. Aquí hizo una artesanal. No. Es increíble. Acá tenemos el equipo de rescate. Si tú te la dejas montada, te cuente pacha. Y hoy hay varios que no están. Puedes ir incluso con tu hijo. Y se pegan. El que uno tiene que ganárselo de uno es sudado, porque si no lo sudan no tienen nada. Bienvenidos a un capítulo más. Seguimos en la ciudad de Sincelejo. Vamos a visitar uno de los barrios más complejos y marginales de esta zona, exactamente el barrio Villa Madis. Históricamente violento, históricamente peligroso. Así que tenía dos contactos, de hecho, uno de ellos pues se ha negado finalmente y el otro no me contesta. Así que nada, la verdad me da un poco igual, voy a ingresar solo a esta zona porque tengo apenas hasta el día de hoy. No sé, al final creo que depender de unos contactos te limita mucho, pero bueno, es lo que hay. Voy a intentar hacer el recorrido lo más prudente posible, ya que, como mencioné antes, es una zona compleja. Tengo entendido que en esta zona había muchos jóvenes que pues pertenecían a la delincuencia, ¿no? Y el alcalde actual, creo, abrió un programa, ¿no?, de resociabilización, en este caso brindándoles un pago mensual a cambio de hacer labores sociales como barrer las calles, limpiar las fuentes de los parques y cosas así. Así que no tengo esto muy claro, espero que me lo cuenten ellos. Voy a pillar una moto para irme hacia allá. ¡Hey, moto! Vamos a ver cuánto nos cobra hasta allá. Bro, una pregunta, ¿el barrio Villa Madis es peligroso? Ir solo. No, es más o menos. Yo como ahora 5 partes, no, más o menos. Estamos tranquilos. Puedo ir con mi cámara y todo. Claro. La idea sería pasear un poco por ahí. Un poquito, claro. Sí, hablar con la gente, Sí. con los jóvenes de base. Sí. ¿Qué dicen? ¿Queda muy lejos? Más o menos. ¿Qué me vale hasta allá? 5 pesos. Vamos para Villa Madis. O sea, antes sí, pero ya ahorita actualmente no, es suave. Más tranquilo, ¿no? Más tranquilo, más. Y antes que había mucha delincuencia. Mucha delincuencia. Bueno, estamos en el barrio Villa Madis ya. Afortunadamente tengo unos colegas que van a ser mis guías. Hey, todo bien. Melo, son del barrio y bueno, conocen esta zona mejor que yo. Así que nada, vamos a hacer un recorrido un poco por el barrio, conocer sus calles. Aquí veo que está un poco, pues, ¿qué es esto? ¿Alcantarillado? Claro, esta es la alcantarilla. Ustedes que son de aquí, actualmente el barrio es peligroso. Antes ya. Antes el barrio. Más peligroso, si me entiendes. Ya, ¿me entiende? Más que ahora, o sea, porque conocimos al señor alcalde Yair Acuña, que nos ha brindado un apoyo y una confianza que cualquiera no lo hace. Y nos ha cambiado la vida poquito a poquito. Y le damos gracias a Dios porque llegó esa persona que nos ha cambiado la vida. Y hemos dejado las peleas, los robos, que está tarde de la noche por la calle, viendo para ver lo que estamos parqueados. Ya gracias a Dios ya hemos cambiado, ya hemos dejado muchas cosas de eso. Bro, explícame un poco cómo funciona ese programa de Jóvenes de Paz. ¿En qué consiste? O sea, el señor alcalde nos está apoyando en trabajo, en ayuda, sí, no lo podemos negar, mercadito, comida. Eso consiste, o sea, esos son todos los borros de la zona sur. Sí. Con todos los borros de la zona norte. Él nos está como que uniendo para que no sigamos las peleas, ni está pensando en robar, o sea, ¿me entiendes? Claro, como resociabilizando. Eso, nos está como uniendo para quedar como amistad, no como enemigos. Claro, para evitar la violencia, ¿no? Bro, y
Por ejemplo, antes de estos programas, la mayoría de jóvenes, ¿qué hacían? O sea, vamos a hacer... Se dedicaban era a la pelea. Antes de eso también los pelados se dedicaban más que todo al luto también, si me entiendes. Para tener lo suyo, si me entiendes. O sea, Se sentían mal si no claro, tenían lo de claro, ellos. si me entiendes. O sea, que esto acá siempre es sufrido, si me entiendes. Hay pelados que a veces por, si me entiendes, falta de oportunidad o están por Falta las de malas recursos. vainas. Claro, sí, si me entiendes. Y están pendientes a lo que está más parqueado por ahí, se lo Se lo llevan, gustan, se como lo dice la llevan, gente. claro, sí. Aquí vales es vivo siempre, y aquí por acá vales es vivo, si me entiendes. Si tú te la dejas montada, te cuentes parche, si me entiendes. Tienes que jugar siempre vivo ya. Y, o sea, con el estado actual del barrio, si yo hubiese ingresado como ingresé, pero sin hablar con ustedes, sino yendo así solo por la calle, ¿qué hubiese pasado, bro? Primero lo fueron. Ya, primero lo ¿Dónde eres? Claro, porque estás en cámara, marica, estás con cámara. Y si no dices nada, te cogen y te roban ya. Claro. Pero mientras que yo esté por ahí. Claro, porque uno lo ya- conocen ya, lo ya esas distinguen cosas- ya. esas cosas malas ya en mi mente no van ya. Melo. Hermano, ya mi mente es otra, ya mi mente cambió en que uno tiene que ganárselo de uno es sudado, porque si no lo sudan no tienen nada. Ahora y las Claro. cosas ahora están feas siempre, ya a la cosas final uno ahora también están- ha visto culo de pocos paisanos que, si me entiende, ya no están por las lisuras, ya si me entiende, porque si me entiende, aquí hay mucho liso, si me entiende ya. Que antes éramos una calavera. A veces la gente es incomprensible ya, porque antes la gente se quejaba por esas peleas ya, porque partían los vidrios, los techos y la vaina. Y ahora que uno está trabajando y tal, dicen no, que ayudan a los drogadictos, a los chirretes y tal, entonces la gente tampoco se entiende, si me entiende. Ya se ponían cara porque peleábamos. Ahora Y hacían éramos uso así, y eso, éramos- entonces, ¿me Y entiende? ahora se quejan porque la calle nos está ayudando a nosotros. Y hablan que nos ayudan a los chirretes, ¿sabes? Pero, o sea, ¿quién se queja o qué? La comunidad, la gente. Aquí los pelados les gusta farrear, salen al mundo, si me entienden, a los 14, 15 años, si me entienden. Entonces ahí es que comienza, si me entienden, toda la travesía, a gustarse lo que no es de ellos, así comienzan aquí. Hola, buenas. ¿Qué ha pasado acá, bro? Mira que se siento, Se accidentó. se cayó del puente. Se cayó el puente. El puente grande, Hace poquito. de ratico. Tremendo. Y está lesionado, ¿no? Posible fractura en la pierna. Vamos a ver la condición del puente. ¿Cómo? Es periodista. Pero independiente, no trabajo para ningún político, para ningún canal. Solo. Yo estoy del lado del pueblo. Puente grande. Vale, voy con ellos. Gracias, hasta luego. Bueno, acá tenemos un chico que se ha caído del puente. El puente grande. Vamos a ver las condiciones del puente, ya que si esto le pasó a una persona, seguramente le pueden pasar a más personas. ¿Cuántas veces ha pasado esto, bro? Ya varias Ya veces varias ya, veces, hermano. ya. El viernes pasado pasó con una vaca. Se cayó una vaca del mismo puente. Y hoy con una persona. Bueno, acá tenemos el equipo de rescate. Bueno, este es el estado de la calle, básicamente destapada. Manny, y cuando habían enfrentamientos entre los jóvenes, ¿cómo era? ¿Con armas de fuego? A veces traían quiso, ¿Qué es traían machete, cuchillo, piedra. qué es un chizo? Un hechizo, una pistola artesanal ya que hacen ellos mismos, ya, si me entienden. Claro, las armas, si me entienden, los armas. Eso es como una arma de verdad, pero o sea, es Artesanal. Artesanal, hecha por ti mismo, si me Claro, entiendes. Man, ¿y por qué motivo los jóvenes se enfrentan así? ¿Por qué pelean? o sea, yo me refiero a que ya la pelea viene de, no se cuenta de 2 años atrás, sino de 15 años atrás, de 20 años atrás, si me Si me entiendes. entiendes, al final le disputas por nada, si me entiendes ya. Por- Porque es que mira, te voy a tirar la plena ya. La pastilla, la droga, si me entiendes. Eso es una vaina que te pide pelea, si me entiendes. Y comienza O sea, claro. o sea, ya la pelea viene ya y entonces si esos pelos te ven que tú vas con tu mamá tranquilo, con una moto, se te pegan los otros. Dime, Por desquite puede ser. Claro, sí, sabes que tú eres liebre ya. no respetan porque vas con tu mamá.
Claro, claro. Puedes ir incluso con tu hijo. Y se pegan, no copian. Han tenido varios amigos que ya han quedado por eso. Sí, yo tengo que ir al Vale. El nombre del Vale. Dios me lo cuide y me lo tenga en su santa gloria. Muy amigo tuyo, ¿no? Claro. Vale, me lo mataron con 2. Aquí en el barrio. Allá en Uribe ya un enfrentamiento con los demás Dios. Eso es otro barrio que sí es más caliente, más siempre es caliente más que caliente, esto ya acá, siempre ya. es más caliente porque O se sea, te quedan porque- como migas ya. Claro. Y actualmente el programa de jóvenes de paz también les está dando ayuda a ellos. Sí, Sí, ya, obvio, y sí. ellos han cambiado ya. Claro, por eso es que ya no hay pelea porque antes era Gran Antes era, Colombia. hermano, Mano como de te Dios, digo, si me entiendes, y se tiraban piedras y se... Cinceleo tiene muchos barrios que Claro, son. calientes, siempre son calientes ya. Hermano, por acá queda fuerte. Todo bien. Bro, y ven acá, tú por ejemplo, ¿cuál ha sido una de las experiencias más duras que has vivido tú aquí? No, hermano, yo tengo varios, pero pilla, un día yo no fui de andar en pandilla, pero yo siempre yo hacía lo mío, si me entiendes ya. O sea, a mí no me gustaba pelear, pero si me entiendes, yo lo partía, si me entiendes. Claro, claro. Entonces yo tengo un paisano y el Vale nos metimos un día para allá, para Mano Dios, si me entiendes. Pero yo engañado con el Vale tenía problemas con esos tipos, si me entiendes ya. Y entonces nosotros nos paramos ahí porque uno iba a comprar la vaina, si me entiendes, para fumar y trin. Claro. Pero estábamos esperando al caletero, entonces llega el Vale. ¿Qué es lo que somos y tal? Y el Vale me tira el primer viajazo ya. Cuando el Vale me tira el primer viajazo, marica, yo salgo corriendo y el Vale me hace queda y el Vale si me entiende, como si fueran migas. Pero a la final el Vale corrió, si me entiende, ya, pero lo partieron feo ya. Y yo me salí, si me entiende, y de ahí para allá, o sea, Dios, marica, si me entiende, porque yo me encomiendo siempre a Dios, marica, ya. Lo tengo aquí siempre ya, o sea, ando con ella, pero me han pasado vainas fuertes ya. Bueno, este es el puente del que se cayó el colega que vimos allá en la camilla. Bueno, debería de hecho tener barandillas como eso, toda esta parte. Pero cuando no, o sea, me refiero cuando no existía el programa, muchos chicos, muchos pelados, muchos jóvenes de acá del poblado vinían y se las robaban y se las llevaban para vender, para consumir. Para consumir, nada más era para consumir. Claro, claro. De igual manera, mira, si tú ves siempre de aquí, mira, de aquí para allá arriba y esta zona, si me entiendes, es siempre fuerte. Ya. Para acá tú vas a ver otra vaina diferente, o sea, como que este es el otro lado sin saleo, si me entiendes. Ya. El lado, por decirlo así, como que más olvidado, si me entiendes, porque aquí no hay calle tan destapada. Todo está, si me entiendes, aquí es donde tú vas a ver el hambre ya. Muchos le tienen miedo que el poblado, pero nada, ya el poblado ha cambiado muchas cosas porque el poblado no era como antes. El poblado antes, si tú te metías, ya habían otras clases de pandillas, me refiero ya a los viejaguardias. Pasando de diciembre a enero ya, venían los goas atrás de unos vales que partieron ya, si me entiendes, o sea, robaron algo, si me entiendes. Y los vales cuando, si me entiendes, ya, o sea, lo parten ya. Y salen corriendo y los goes van tras de ellos, entonces uno de los goes hace un y una peladita por salir a ver, si me entiendes, ya le dio si me entiendes, y ya, y ahí quedó. Y de ahí no se supo más nada, ya no se supo quién fue, a la final dejaron eso así, cerró, si me entiendes ya. Claro. Pero policía, nadie hizo nada, si me entiendes, por eso es que te digo, ya, esta es una de las partes más obvias sin Salejo, ¿no? O sea, una de las partes más... Estos son uno de los barrios más necesitados que tiene Cinceleo. Me refiero en que, o sea, en la tubería no tienen ni baño, no tienen alcantarillado. ¿Me lo pueden mostrar para entrevistar a alguna familia que esté necesitada? Vamos a bajar para allá. Está bien, está bien. Claro, sí me entiendes. Bueno, esta es la condición del puente, ahí está, tenemos esto. Me dijeron también que las barandillas estaban antes, pero antes del programa del alcalde, pues se tomaron, ¿no? De hecho acá están pues los restos, ahí se ven los restos, pero nada, esto necesita restauración sí o sí para evitar los accidentes como el del muchacho de hace poquito. Vamos a visitar el barrio El Poblado. Man, y veo que hay muchas vacas. Sí, eso es de una finca ya. ¿Cómo surgió el barrio? O sea, estos eran tierras de otra persona, si me entiendes. Pero la gente, si me entiende, ya no tiene, claro, la necesidad se metían a invadir, si me entiende. Y paraban en lotes y vainas así, si me entiende, y así fue que fue surgiendo el barrio ya. Bueno, la mayoría de los barrios, si me entiende, pero la gente como que, cuando escucha el poblado, la gente dice como que, causa, si me entiende ya, porque no es todo el mundo el que se mete para acá ya. Claro.
Bueno, de hecho aquí vemos esta calle que tiene como este tipo de piedra, que si no estoy mal por aquí pues pasaba un arroyo o algo así. Miren la calle. No caminaba acá se encuentran las personas más necesitadas, o sea, me refiero al poblado se encuentra en 3 partes. En la primera, en la segunda y en la tercera. Tiene varios puentes ya, ese no es el único, ya son No es el único puente. varios puentes. Hay puentes más deteriorados. Y toda esa agua, mira, y toda esa agua que tú ves ahí, que viene de ese puente, es toda el agua que recoge Sincelejo, ¿sí me entiendes? Todo ese arroyo que tú ves, es el agua que viene por allá, ¿sí me El entiendes? puente más deteriorado. Claro. Claro. Hola. Y de allá vienen residuos de los hospitales, ¿sí me entiendes? Inyecciones y eso, ¿sí me entiendes? Entonces, de igual manera puede causar cualquier enfermedad, ¿sí me entiendes? Claro, es crítico. Claro, siempre es crítico, ya porque y siempre se inunda, marica. Claro, mira, ve lo que es Olaya. Cada vez que llueve duro, durísimo, hermano. Aquí no puedes caminar, marica, mira, Claro, por ejemplo, no puede mira. caminar, no puede. Ayer llovió, hermano, y esto era un ingresar a desastre, motos, hermano. ni ingresar. A veces se enferman personas y la tienen que sacar en hamaca. De allá a lo último. Para acá no entró una ambulancia, Acá no hermano. entra No, ni ambulancia, para acá ni se nada, nota, bro. nada. ¿Sí me entiendes? Aquí te sacan El en único moto, hermano. carrito que te entra acá es el de la ferretería. O sea, ahora si llueve, básicamente esto se vuelve nada. Nada. Esto se vuelve Mira, un pero es lago. mejor que camines descalzo ya, porque Ya. si tú caminas con chancletas, Se te parte, sí, se quedan ahí. se te quedan ahí, eso. Bueno, acá ya empezamos a ver un poco de casitas humildes. Acá también otra. Hola. Bueno, la condición es bastante crítica. No sé, pienso como que siempre desde los líderes locales se olvidan de estas comunidades, como si no existieran. Que se pongan la mano en el corazón y vean y ayuden a las personas más necesitadas, porque a la realidad muchas personas están engañando al alcalde, porque esa es la realidad. No, y a la final, Tiene que ayudar a las personas que de verdad necesitan, en verdad, porque uno se está dando de cuenta que poco a poco se acaban las cosas. claro, si me Que entiendes. Y el mira, poblado no era así, hermano. Hola. Amigo, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Un placer, mi nombre es John. Se le dificulta andar con su carretilla en estas vías, ¿no? Sí, claro. ¿Qué mensaje le gustaría mandarle a la alcaldía? A los arreglos de la calle se hace con escombros. Hacerse con Con escombros. escombros para rellenar este pedazo. Este pedazo es un montón de agua, con echándote siquiera 4 boquetes de escombros. Ese es en nivela. Aquí se le mete unos tubos. Como esto es un arroyo aquí de este lado. Claro. ¿No yo? De arriba también tienen que sacar a las personas en hamaca, ¿verdad? Claro. Porque A no los entran que carros, no se accidentan o algo. Fa, la verdad es que es un barrial. Así, así como dice el señor allá, mire, el señor aquí que está parado echó como 4 boquetes de tierra de escombros ahí. Y está en mejores condiciones. Bueno, nada, ahí está. Una condición bastante crítica. De hecho, ahí hay como un puesto de friticos. Voy a ir a comprar algo para apoyar la economía local, ¿no? Así que vamos entrando por la calle. Bueno, una papa, puede ser. No sé, un dedito, pidan ¿no? lo que quieran, bro. Regálame un dedito. ¿no? ¿Quieres como picantico o no? No. Ah, no te preocupes. Bueno, papita, el desayuno. Un desayunito por allí para apoyar la economía local. De hecho, la que estaba vendiendo era una niña muy pequeña, no sé, tal vez 9 años o algo así. Y no está en la escuela, no sé por qué. Así que... Bueno, como los colegas comentaron anteriormente, estos territorios eran básicamente territorios baldíos, ¿no? Bueno, baldíos no, pertenecían a alguien, pero por la necesidad de tener viviendas empezaron pues a tomar trozos y levantar casas, ¿no? Con materiales que estuviesen a su alcance, como aquí tenemos lámina, básicamente, y también madera, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues han mejorado, ¿no?, estos materiales para vivir en mejores condiciones. Aquí básicamente hay como una especie de caminito que dejaron las motos y toca movernos por ahí.
¿Esto qué es? ¿Un arroyo? Claro, por aquí pasa la canal también. Claro. ¿Qué se va? Está bien. Y hay que dejar la violencia. Mano, aquí sentí que ahorita que pasó la moto, eso. O sea, Peligroso. no sé si se percibe en la cámara, pero hazlo no. Es increíble, o sea, pasan 2 motos, 3 motos y creo que no aguanta mucho, o Esto no sea, aguanta mucho peso. Por eso no Por eso no pasa. Todo oxidado, si me entiendes. Va a decir que no pasan muchos carros. Por aquí no dan para carros. claro, De bueno, vaina moto. aquí se ve el estado básicamente ya corroído por, no sé, el tiempo básicamente, pero es increíble cómo se estremece cuando... Se llena más cuando llueve. ¿Este se llena más? ¿Cómo por dónde? ¿Por acá? Por arriba, todo eso, Esto, todo mira, eso esto lo ni se ve inunda, ya. todo eso lo inunda. Claro, todo esto ya. Porque esa agua viene del centro y el centro de De Cincelejo. todo el centro se lo bota la calle. Ah, pasa la moto y tiembla el puente. Hola. Tú un líder de paz, tú un líder Sí. de paz. Ah, tú eres un líder de paz. Ya tú me acabo de escribir ya. No, esto no es ya, esto es paz de perdón. El doctor. ¿Cómo así? ¿Cómo así que...? Aquí ya el arroyo se ha comido todo esto, se llevó 4 casas. Entonces, ¿cómo se llama? Los señores se fueron para otra invasión porque todo esto se endunda. Todo esto se endunda. Esto era casa. Todo esto se lo comió el arroyo. Esto aquí, hacia allá por donde están las matas de plátano, era una calle. Por acá. Entonces era una calle, por aquí pasaba carro y moto. Y mire, cómo está todo esto abandonado. ¿Y qué te gustaría a ti que hubiese como beneficio a esta zona? Que nos colaboraran para ver si nos canalizan el arroyo. Bueno, ya ahí el mensaje lo mandan ellos, debería tenerse en cuenta para futuros proyectos. Así que seguimos. Bro, aquí veo como una casita de rejas. Esto sería como por cuestiones de seguridad, puede ser. Claro, seguridad. Seguridad es que le ponen a la casa que Bueno, este puerto Arturo estaba peor ya, pero está por el relleno ya. O sea, yo toda mi vida la he vivido en estos barrios, o sea, lo que es Villamadi, Puerto Arturo, Poblado. Esto es una canchita básicamente para apoyar el deporte, ¿no? Hay niños jugando. De hecho, creo que en los barrios populares hay mucho talento deportivo, ¿no? Y artístico. Pero no se apoya como debería. Buenas. ¿Qué dice, bro? ¿Está bien? ¿Qué dice, mano? Muy bien. Seguimos subiendo. ¿Tú eres colega de ellos? Claro. Mani, y ese es para el mango, ¿no? Porque para que se atraviesen en medio, picarle la barriga. Estamos en el bajo mundo. Claro, pero espero que no la use, brother. No, cuando no se usa, mientras tanto está aquí quieta. Papi, la buena, ¿viste? Ay, buena. ¿Y usted qué hace contenido? Sí, sea para YouTube, bro. Vale, bien. Ey, no uses eso, ¿eh? No, todavía. Está buena. Puerto Arturo. Este Puerto Arturo aquí. Tanto cuando llovía también se veía, tú veías los enfrentamientos entre bandillas. Y actualmente, ¿ustedes creen que hay un sentido de comunidad? La gente se apoya entre todos, se hablan bien los vecinos. Sí, La comunidad salía, todita la comunidad salía enfrentando. Ahora enfrentaba a las pandillas a los que y estaban eso. peleando, lo enfrentaban. O sea, lo ponían en su punto que no se podía pelear por ahí. porque- Claro, y nunca faltaba el que sí me entiende que Nunca tenían lo faltaba el que, suyo, claro. sí me entiende que tienen lo suyo, que hace el tiro aquel para que bajen la vaina. ¡Quítalo, ¿sí me yo! entiende? Pero esa vaina ya quedó en el pasado. No, Claro, sí, ya se pelea, así me entiende, lo hicieron la claro, sí, hicieron las paces entre barrios, si me entiende, pero de igual manera sé que queda la zozobra, nunca falta el que si me entiende, y la enamorada, y siempre A queda. veces queda la discordia en la persona. Claro, entonces que queda- es mejor que ni estos pasen para allá rencoroso. ni aquellos pasen para acá, así me Claro. entiende. Mejor dejarla, porque Punto, son pero no fronteras, de si me entiende, son fronteras invisibles ya. Te vas para allá y de ahí, si me entiende. Y por ejemplo, en tu caso, bro, tú terminaste el bachillerato. Yo llegué hasta 10 más. Está casi, mano, un año apenas. Claro. ¿Te Ya. gustaría terminarlo? Sí, ¿sabes? Yo quisiera tener una ayuda, sí, aunque sí la hay, pero hay que ganársela y darle para adelante porque si se lejos no se vive. No se vive como muchos piensan que se vive así por vivirla nada más. No,
Aquí tú vives bien si tú tienes un trabajo estable y así, ¿me entiendes? Como tal. Pero si tú no tienes un trabajo estable, o si me entiendes, claro. O sea, por ahí dicen que el hambre saca a los valientes, ¿sí me entiendes? Ajá, ya ver, lo más fácil también, ya, ¿sí me entiendes? A veces no hay manera ni camino, ¿sí me entiendes? Claro. Y por ejemplo, ¿a ti te gustaría estudiar algo específico? No, o sea, yo terminé. No, él terminó todo su estudio. Claro, yo terminé de bachiller, ya, ¿sí me entiendes? ¿Te gustaría seguir estudiando algo? No, yo sigo estudiando, ya, ¿sí me entiendes? Yo sigo estudiando, yo estaba estudiando auxiliar en enfermería, ¿sí me entiendes? Y me faltan las prácticas ya. Y eso, por eso te digo, ya, o sea, antes uno vivía una realidad distinta ya, porque, o sea, lo que yo era antes, para las cosas que he hecho ahora, ¿sí me entiendes? Y yo terminé mi estudio y la vaina, y la vaina, ¿sí me entiendes? Pero antes nunca me gustó la pelea. Eso uno no tiene para lo suyo y no hay nada que hacer, ¿sí me entiendes? Entonces uno siempre es liso, o sea, uno de aquí ya salió siempre liso, ¿sí me entiendes? Bandido ya, ante todo uno está claro que uno, ¿sí me entiende? Ya como dicen por ahí, la oportunidad es la que hace ratero y a veces uno, sí me entiende. La oportunidad le dan La oportunidad, está claro que te dan, o sea, uno acá ya le dan la oportunidad y uno no la deja pasar, ya se me entiende, porque uno es liso también ya. Si pudieran enviarle un mensaje a los jóvenes que tal vez vean esto, ¿qué les dirían como consejo? Que no se dejen llevar por la violencia y que la violencia no lleva nada bueno. Claro que las drogas no son lo que aparentan ser, ya que a veces piensan que es un mundo así de mero y la vaina por la, claro, sí me entiende, por la moda, pero que vaya, eso sí me entiende, un infierno, ya que te hace falta ese día, sí me entiende, hacer cosas, o sea, la droga lo lleva a uno a hacer cosas que uno nunca pensó, ya sí me entiende. A la final yo nací en una familia de valores y eso, pero sí me entiende, viste, la calle, las cosas que uno ve, sí me entiende, y las cosas, las vivencias, lo ven uno así, ya sí me entiende. ¿Esto aquí qué es? Esto aquí es el barrio La Paz, hermano. Esto La Paz. aquí es una iglesia, ¿sí me entiendes? Una iglesia, esto era el parche 1 antes, ¿sí me entiendes? Habían las rejas esas, ahí parqueamos nosotros. Ah, estamos cerquita de la calle principal ya. Tú pasaste. Ya, muy bien. Pues mira, aquí tenemos un puente que está hecho de postes, literalmente. Esto se llena, ¿no? En algún momento. Claro, cuando llueve duro. Increíble, ¿no? Básicamente postes. Esto lo hizo la comunidad. Claro, la misma como nosotros. Claro. Es increíble, autogestión. Bueno, ya básicamente estamos llegando al punto donde empezamos el recorrido. Hemos recorrido aproximadamente 3 o 4 barrios. ¿Qué dice, bro? ¿Todo bien? Bueno, vamos saliendo ya de la zona sur de Sincelejo. Una realidad bastante dura para esta población. Creo que están pidiendo ayuda pues en proyectos como pavimentación y también adecuación de los arroyos. Así que me comentaron que hay un proyecto para uno de estos puentes. Así que nada, espero que se lleven a cabo, ya que es una población vulnerable. Así que nada, desde aquí me despido y como siempre nos vemos en otro capítulo más.